Nunca pensé que las mismas manos que una vez sostuvieron mi cara con amor algún día me empujarían al frío y húmedo garaje como si fuera un viejo electrodoméstico roto. Me senté allí en una silla de plástico agrietada, mis dedos temblando mientras sostenía una caja de viejas fotos familiares. El aire olía a gasolina y polvo. La voz de mi hijo atravesó las paredes como una cuchilla, cada palabra más afilada que la anterior. Ella se niega a vivir con una mujer vieja e inútil, gritó, su voz resonando en los azulejos de la cocina. Ella dice, o te vas tú o se va ella. Y no voy a perder a mi esposa por tu culpa. Me estremecí mientras presionaba una foto contra mi pecho, una imagen de nosotros en su 5º cumpleaños. Llevaba una corona de papel torcida, sus ojos brillando mientras se acercaba a mí para un abrazo. En ese entonces, pensé que el amor duraría para siempre. Puse la foto en mi regazo y tomé una respiración profunda y constante. Mi pecho se sentía vacío, pero dentro de esa vacuidad, algo feroz parpadeaba. No era la primera vez que me dejaban de lado. Cuando mi esposo murió, mi hijo prometió cuidarme. Insistió en que me mudara para que pudiéramos ser una familia de verdad. Debería haber sabido que eso era solo otro plan, un escalón hacia mi casa, mis ahorros, mi tranquila vida. A medida que los minutos pasaban lentamente, podía escuchar la risa aguda de mi nuera resonando por el pasillo. Siempre me había mirado como si fuera algo que necesitaba limpiar de su zapato. Esta noche, finalmente consiguió lo que quería. Miré alrededor del garaje. La vieja caja de herramientas de mi esposo estaba en la esquina, cubierta por una gruesa capa de polvo. Pilas de cajas de almacenamiento se alzaban sobre mí como jueces silenciosos. En ese pesado silencio, mi corazón se endureció. Me envolví el chal más apretado alrededor de los hombros y miré de nuevo hacia la puerta. No vendrían a revisarme. Ni siquiera les importaba si me congelaba aquí afuera. Siempre había sido del tipo callado, de los que suavizan las cosas, de los que tragan su orgullo por el bien de la paz familiar. Pero esta noche, sentí cada onza de esa vergüenza ardiendo. Me levanté lentamente, mis rodillas crujían. Presioné mi mano sobre las fotos familiares una vez más y sentí la fría determinación filtrarse en mis huesos. Me di cuenta en ese momento que no era la anciana indefensa que pensaban que habían desterrado. No, yo era la legítima dueña de este hogar, la guardiana del legado de mi esposo, y la que sostenía el verdadero poder en mis dedos temblorosos. En la oscuridad de mi propio garaje, sentí algo cambiar dentro de mí, una promesa. No les dejaría ganar. Me desperté antes del sol, el frío mordiendo mis manos mientras luchaba con la pequeña tetera que había colocado en una vieja estufa de camping. El garaje olía a aceite y moho, pero en mi mente, estaba en otro lugar. En mi cocina, la que tenía cortinas de un amarillo pálido y el aroma de rosas flotando por la ventana. Solía estar allí cada mañana, estirando masa para hacer pan fresco. El olor hacía que mis nietos corrieran por el pasillo, con el cabello aún desordenado por el sueño, sus risas resonando como una bendición. Esas mañanas se sentían como una vida diferente ahora. En aquel entonces, me sentía necesaria. Mi nieto se sentaba a la mesa, hablando sobre la escuela, sus deditos tirando de las cintas de mi delantal. Incluso mi hijo solía sonreír más a menudo, llegando a casa del trabajo y alabando mi cocina como si fuera una reina. Todo cambió cuando llegó su esposa. Entró con su perfume caro y su lengua afilada, alejando lentamente a mi hijo de mí como una enredadera ahogando a un viejo árbol. Odiaba mis rosas, decía que atraían insectos. Se burlaba de mis viejas recetas, las llamaba comida de campesinos cuando pensaba que no podía oír. Reorganizó mi cocina, desechando las viejas ollas de barro que a mi esposo le encantaban, reemplazándolas con electrodomésticos brillantes que apenas tocaba. Ahora, en lugar de voces cálidas y risas cubiertas de flores, solo oigo el tintineo de copas de vino y susurros conspirativos bajos que flotan a través de las paredes. Esta mañana, mientras veía los primeros rayos delgados de luz deslizarse por el suelo del garaje, pensé en la voz de mi esposo. Como siempre me llamaba su pilar. Casi podía verlo sentado en la cocina con su taza favorita, asintiendo hacia mí como si dijera, mantente firme, querida. Intenté aferrarme a ese calor incluso mientras el frío se adentraba más en mis huesos. Hoy los escuché reír en el comedor otra vez. La voz de mi nieto sonó débil, pero se sentía distante, como si ya estuviera aprendiendo a olvidarme. Quería llamarlo, decirle cuánto extrañaba nuestras charlas de temprano en la mañana. Pero tragué ese dolor. En su lugar,
Sorbí mi té débil y tracé el borde de la taza con mi dedo, reproduciendo viejas recetas en mi mente, el suave sonido de un cuchillo contra una tabla de cortar, el susurro de los pétalos de rosa. Les había dado todo. Mis años, mi amor, mi paciencia, todo empaquetado en comidas, rosas y suaves canciones de cuna. Y aún así, aquí estaba, excluida como un perro callejero. Pero en el fondo, algo más estaba surgiendo, más fuerte que el resentimiento. Una calma resolución. Esperaría. Observaría. Y cuando llegara el momento, me pondría de pie nuevamente en mi propia cocina, respirando el olor de rosas, libre de sus miradas despectivas. Hoy elegí recordar quién era antes de que torcieran mi amor en una correa. Y en ese garaje, entre polvo y viejos recuerdos, prometí que mi historia no terminaría en el frío. El olor de la carne chisporroteando entró en el garaje esa tarde de sábado, haciendo que mi estómago se retorciera. No era hambre lo que me molestaba. Era el dolor de ser olvidada en mi propia casa. Estaban haciendo una gran barbacoa familiar. Podía escuchar el tintineo de botellas, música fuerte, los gritos de los niños corriendo por el jardín que una vez llené de rosas. Al principio, me quedé en el garaje, bebiendo té débil y tratando de bloquearlo. Pero el ruido solo crecía más, como si cada risa y cada grito fuera otro clavo en el ataúd que habían preparado para mí. Eventualmente, salí. No para unirme a ellos. No. Me quedé cerca de la manguera del jardín, pretendiendo regar el parche seco al lado del garaje. Necesitaba aire. Necesitaba ver sus rostros. Fue entonces cuando lo escuché. Mi hijo estaba cerca de la parrilla con dos de sus amigos. Su voz era demasiado alta, demasiado ansiosa por impresionar. Sí, todavía está en el garaje. Se rió, volteando una hamburguesa como un showman. Peso muerto, ya sabes. Ni siquiera hace nada más. Solo se sienta ahí como una reliquia obstinada. Uno de sus amigos se rió, sacudiendo la cabeza. Hombre, eres demasiado blando. La habría echado hace mucho. Otro levantó su cerveza, uniéndose. Mejor apúrate con esas renovaciones antes de que se muera. Conseguirás un mejor precio sin una anciana rondando. Su risa explotó a mi alrededor como fuegos artificiales en una noche silenciosa. Sentí que mi cara se sonrojaba, mis dedos temblaban tanto que casi dejé caer la manguera, pero forcé mis labios en una delgada sonrisa educada. Me di la vuelta, actuando como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro sentí que algo se rompía por la mitad. Regresé al garaje, mi mente zumbando más fuerte que la música de la fiesta. Agarré mi viejo teléfono de la estantería, mis dedos fríos pero firmes. Presioné grabar, volví a salir y me acerqué lo suficiente para captar el final de su conversación. Mi hijo seguía hablando, comentando cómo planeaba abrir la cocina y deshacerse de todas sus cosas viejas. Sus amigos lo animaban como si fuera algún tipo de héroe. Mantuve la cabeza baja, pretendiendo ajustar la manguera, pero me aseguré de que cada palabra vil se colara directamente en ese pequeño micrófono. Cuando tuve suficiente, volví al garaje, me senté en el suelo polvoriento y presioné detener. Sostuve ese teléfono contra mi pecho por un momento, sintiendo mi corazón retumbar debajo de mis costillas. No era del tipo que lanzaba platos o gritaba maldiciones. No, ese no era mi estilo. Creía en tormentas silenciosas, del tipo que se acercan tan lentamente que nadie las ve venir hasta que toda la casa está bajo el agua. Mientras la música sonaba y la voz de mi hijo rugía, sentí una calma inesperada extenderse por mí. Supe entonces que tenía todo lo que necesitaba, un registro de su crueldad, un arma hecha de sus propias palabras. Miré la caja de herramientas en la esquina, las viejas rosas marchitándose afuera, y sentí que una sonrisa lenta y feroz se asomaba a mi rostro. Esto ya no era solo supervivencia. Era el comienzo de mi venganza silenciosa. Esa noche, después de que terminó la barbacoa y sus risas finalmente se apagaron, me senté con las piernas cruzadas en el frío suelo del garaje, con mi pequeña lámpara proyectando largas sombras a mi alrededor. Saqué un diario desgastado del fondo de una vieja cesta de costura. Sus páginas estaban amarillentas, las esquinas dobladas por años de uso. No había escrito en él desde que mi esposo falleció, pero esta noche se sentía diferente. Urgente. Comencé a listar cada objeto que aún poseía y que era importante para mí. Mi anillo de boda, el viejo juego de té de mi madre, algunas piezas de joyería guardadas en una lata de galletas,
El jarrón de porcelana con un patrón de rosas que él me compró para nuestro 20 aniversario. Escribí cada entrada con cuidado, deteniéndome a respirar después de cada línea, como si recitara una oración a la mujer que solía ser. Luego me volví a la última página y escribí con letras grandes y temblorosas: no dejaré que él gane. Cuando terminé, me levanté y arrastré la caja de herramientas de mi difunto esposo más cerca. No la había abierto en años, temerosa del dolor que siempre parecía desbordarse cada vez que la tocaba. Pero esta noche, no sentí miedo, solo claridad. Pasé lentamente por cada cajón, el olor a aceite y madera vieja elevándose a mi alrededor. Bajo un montón de destornilladores oxidados y clavos sueltos, lo encontré. Un grueso sobre de Manila, con los bordes quebradizos y manchados. Dentro estaban las escrituras originales de la tierra. La carta escrita a mano de mi esposo estaba encima. La tinta desvanecida, pero las palabras aún claras. Esta casa es solo para ti. Nunca dejes que nadie te la quite. Sostuve esa carta tan cerca de mi pecho. Sentí como si sus brazos estuvieran alrededor de mí de nuevo. Su voz resonaba en mi cabeza. Más suave ahora, pero firme. Mantente fuerte. Mis dedos temblaban mientras presionaba mis labios contra el papel. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, pero ya no era por tristeza. Era alivio. Sabía lo que tenía que hacer. Por la mañana, envolví mis joyas, el juego de té y el jarrón de mi madre en viejas toallas. Salí en silencio antes del amanecer, cuidando de no despertarlos. En la casa de empeño, el empleado apenas me miró a los ojos mientras examinaba cada pieza. Cuando contó el dinero en mi palma, sentí una oleada inesperada de poder recorrer mi columna. Salí con el dinero caliente en mi bolsillo. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomarse sobre los techos. Tomé una larga respiración, sintiendo el peso de todas mis pérdidas cambiar y reorganizarse dentro de mí. No pensé en el hecho de que mis muñecas dolían o que mis rodillas gritaban en protesta. No pensé en la risa de mi hijo resonando en mi cabeza. Solo pensé en mi promesa. Recuperaría todo cuando esto terminara. Y cuando lo hiciera, sería en mis propios términos, no como su carga, no como su reliquia. Caminé a casa lentamente, cada paso deliberado, el dinero presionando contra mi costado como un latido secreto. De regreso en el garaje, guardé el sobre y el diario cuidadosamente en una bolsa y me senté en mi vieja silla, sintiéndome extrañamente ligera. Por primera vez en años, no me sentía como un fantasma en mi propia vida. Me sentía como una mujer reclamando su guardarropa. Esa noche, después de guardar el dinero y esconder las escrituras bajo un viejo montón de mantas, me senté en la esquina del garaje, mirando una pequeña foto de boda descolorida. Había estado escondida bajo mi colchón durante años, casi olvidada. En ella, mi esposo estaba a mi lado, con los ojos brillantes, el cabello peinado hacia atrás como le gustaba, una mano protectora en mi cintura. Aún usaba ese mismo chal a veces en las mañanas frías, aunque ya no olía a rosas y lluvia de verano. Pasé mi dedo por su rostro en la foto, sintiendo las pequeñas grietas en la impresión, y susurré a la oscuridad: no dejaré que arruinen lo que construimos. Pensé en todas esas tardes que pasamos juntos en la cocina, él pelando manzanas mientras yo amasaba la masa, en cómo insistía en prepararte exactamente al atardecer, diciendo que sabía más dulce entonces. No era solo una casa. Era nuestra vida cosida en cada clavo, cada rosal, cada puerta de gabinete chirriante. Y ahora lo trataban como un viejo abrigo que podían desechar y rehacer a su gusto. Oí pasos en el camino de entrada. Mi vieja amiga Alice apareció llevando una bolsa de papel con víveres. Sus ojos se agrandaron al verme a través de la puerta del garaje entreabierta. «Dios mío, ¿estás viviendo aquí?», exclamó, entrando antes de que pudiera detenerla. Miró a su alrededor, su rostro retorciéndose en shock al ver la manta delgada, la estufa de camping, las viejas cajas apiladas como paredes a mi alrededor. «Oh, cariño», dijo, con la voz temblorosa mientras dejaba la bolsa. «¿Cómo llegaste a esto?». Forcé una sonrisa, extendiendo la mano para tocar su brazo. «Es solo temporal, Alice. Estoy bien». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Déjame ayudarte. Podemos ir a mi casa o puedo hablar con alguien». Sacudí la cabeza firmemente. «No, gracias», pero no vi cómo le dolía, cuánto deseaba sacarme de esa fría esquina. Pero no podía dejar que nadie interfiriera ahora.
Cuantas más personas supieran, mayor sería el riesgo de que mi hijo se enterara de lo que estaba planeando. Alice se quedó allí durante mucho tiempo, mirándome, con las manos retorciendo el dobladillo de su cardigan. Finalmente, asintió, secándose las mejillas. Siempre has sido obstinada, dijo con una risa temblorosa. Solté una pequeña risa, sintiendo que mis propios hombros se relajaban por un breve momento. Y tú siempre has sido demasiado blanda. Se fue a regañadientes, prometiendo llamar mañana. Cuando la puerta chirrió al cerrarse detrás de ella, sentí que el frío volvía, pero esta vez no se hundió en mis huesos. Acercé la foto de la boda, susurrándole a la sonrisa congelada de mi esposo. Protegeré todo esto por ti, por nosotros. Miré la bolsa que Alice dejó, saqué una manzana y mordí lentamente. Sabía a recuerdo, crujiente y dulce. Esa noche, mientras me acostaba en la dura cama, con la foto junto a mi almohada, sentí algo agudo y brillante parpadear dentro de mí. Ya no solo estaba sobreviviendo. Me estaba preparando. Después de que Alice se fue, estuve en el garaje durante mucho tiempo, escuchando el eco de su voz preocupada desvaneciéndose en la noche. Cuando el último eco finalmente murió, me di la vuelta y comencé a reunir todo lo que había mantenido oculto todos estos años. Saqué las escrituras de la tierra de debajo de la pila de mantas, mi diario de la cesta de costura y el sobre con dinero que había traído de la casa de empeño. Cada objeto se sentía como una pieza de armadura, una declaración silenciosa de que aún no había terminado. Los envolví cuidadosamente en una toalla vieja, los metí en mi bolsa de mano desgastada y la presioné contra mi pecho como si fuera un recién nacido. Esperé hasta que mi hijo y su esposa salieron de la casa a la mañana siguiente. Miré desde la ventana del garaje mientras se alejaban, probablemente para comprar más cosas que no podían permitirse, o para presumir sobre su futura nueva casa a algún amigo. Cuando estuve segura de que se habían ido, salí. El viaje en autobús hacia la ciudad se sintió más largo de lo habitual. Cada bache en el camino sacudía mis nervios, pero mantenía una mano agarrando la bolsa, respirando profundamente para calmarme. La oficina del abogado estaba en el extremo de la calle Main, un modesto edificio de ladrillo con un pequeño letrero de bronce. Lo había pasado innumerables veces, pero nunca imaginé que tendría que entrar sola, abrazando mi vida. La recepcionista, una joven con ojos amables, me ofreció una sonrisa cautelosa y me pidió que esperara. Me senté, con mi bolsa en el regazo, mis dedos trazando las costuras de la toalla dentro. Cuando el abogado finalmente me llamó, sentí una calma extraña y profunda que me envolvía. Su oficina olía débilmente a papel y madera vieja, y una ventana alta dejaba entrar un suave rayo de sol de la mañana. Puse mi bolsa sobre su escritorio y desempaqué lentamente cada documento, alisándolos como una madre peinando el cabello de su hijo. Ajustó sus gafas y comenzó a leer los documentos con cuidado, frunciendo el ceño en concentración. De vez en cuando, me miraba con una expresión inquebrantable. Cuando finalmente levantó la vista, no habló de inmediato. Tienes una base sólida aquí, dijo lentamente, golpeando los papeles con un dedo. Está claro que la casa estaba destinada a quedarse en tus manos, pero habrá pasos legales. Necesitamos prepararnos a fondo. Sentí que un aliento agudo se escapaba de mí, mis manos se volvían flácidas en mi regazo. Estoy lista, dije suavemente. Asintió, su voz se volvió firme pero suave. Comenzaré el trabajo de inmediato. Tienes todo el derecho a reclamar tu control y asegurar tu futuro, pero tomará un poco de tiempo. Te llamaré cuando todo esté en marcha. No estarás sola en esto. Tragué con dificultad, sintiendo un calor acumularse en mi pecho. No salí de la oficina con papeles firmados ni llaves en mi bolsillo, pero salí con algo más. La promesa de que la marea finalmente había comenzado a cambiar. Al salir a la brillante mañana, ajusté mi chal alrededor de mis hombros y miré al cielo. Es hora de recuperar todo. Susurré para mí misma, y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer otra vez. Esta vez no solo estaba preparándote en el garaje. Entré en la casa principal, moviéndome como un fantasma en mis propios pasillos. Encontré la harina y el azúcar justo donde siempre los había guardado antes de que ella se hiciera cargo de la cocina. Mis dedos se movieron de memoria mientras medía, batía y doblaba. El olor de la mantequilla comenzaba a florecer en el aire frío. Para cuando mi hijo y su esposa finalmente entraron en la cocina, todavía aturdidos por la noche anterior, una bandeja de galletas estaba en la encimera, doradas y calientes.
Oh, ¿estás horneando?, preguntó mi nuera, su voz gruesa de sorpresa y molestia. Me miró como si hubiera invadido su reino privado. Forcé la sonrisa más dulce en mi rostro. Solo pensé que los niños podrían disfrutar algo fresco cuando vinieran. Ha pasado tanto tiempo desde que tuvieron las galletas de Nana. Sus labios se movieron, las esquinas de su boca esforzándose por formar alguna respuesta educada, pero solo olfateó y se dio la vuelta, buscando ruidosamente en la nevera en su lugar. Mi hijo se quedó cerca de la puerta, sus ojos moviéndose nerviosamente entre mí y la bandeja. Quizás estaba recordando la noche anterior, el frío del garaje, la caja fuerte que no se abría. Observé la culpa parpadear en su rostro tan rápido que probablemente pensó que no lo había visto. Pero sí lo hice. Le ofrecí una galleta, mi mano tan firme como una montaña. ¿Quieres una?, pregunté ligeramente, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Dudó por un momento, luego la tomó. Él ni siquiera me agradeció, solo mordió como un hombre masticando papel. Me di la vuelta para hacer té, canturreando suavemente. Escuché cómo discutían detrás de mí sobre los mandados, sobre las cuentas, sobre quién recogería a los niños. Era casi gracioso lo pequeño que era su mundo. Todos sus planes, sus palabras duras, sus sueños codiciosos, tan ruidosos y pesados en sus mentes, y, sin embargo, tan delicados, listos para colapsar con un solo toque. Cuando llegaron los nietos más tarde, corrieron hacia mí con rostros brillantes y abiertos. Me arrodillé, abrazándolos tan fuerte que pensé que nunca podría soltarles. Nos sentamos en el suelo con sus galletas tibias y leche, sus risas resonando en las paredes de la cocina como la música más dulce que había escuchado en años. Por un momento, me permití olvidar, simplemente respirar esa inocencia y calidez. Pero incluso mientras limpiaba las migas de sus mejillas y besaba su cabello, sentí los papeles en mi bolsa esperando, susurrándome, ya casi es hora. Serví té para mi nuera, deslizándolo por la mesa con las mismas manos suaves que una vez sostuvieron su velo de novia. Ella murmuró un frío, gracias, con los ojos ya en su teléfono. Me senté frente a ella, bebiendo mi propia taza, despacio, saboreando el calor amargo. Les dejé pensar que todavía era el relicario que habían dejado de lado. Les dejé pensar que no me quedaban más movimientos. Por dentro, sin embargo, sentía la emoción silenciosa de alguien que tiene la carta final. Y pronto la pondría sobre la mesa. Unos días después, mientras estaba junto a la pequeña ventana de mi garaje, doblando una manta, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, mis dedos rígidos por el frío. Cuando vi el nombre de mi abogado, Daniel, en la pantalla, me detuve la respiración. Respondí rápidamente, sujetando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Señora Lee, comenzó Daniel, su voz baja y cuidadosa, como si ya supiera que esto cambiaría todo. Terminé de revisar los documentos que me dejaste. Encontré algo importante. Me hundí en el borde de mi catre, mi corazón latiendo tan fuerte que resonaba en mis oídos. Hace unos años, continuó, firmaste una transferencia de propiedad a tu hijo. Normalmente, eso lo haría el propietario legal. Mi estómago se retorció. Podía casi escuchar la voz de mi hijo ese día, instándome a hacerlo oficial, prometiendo que me protegería. Recordé mi mano temblorosa guiando el bolígrafo por el papel, pensando que lo estaba manteniendo a salvo, no entregándolo todo. Pero, dijo Daniel, y contuve la respiración, la escritura original de tu esposo y su testamento incluyen una cláusula restrictiva. Establece que la casa debía permanecer a tu nombre durante tu vida y que no se podía realizar ninguna transferencia sin la revisión legal adecuada y un juicio. Me llevé la mano libre al pecho, asombrada. ¿Quieres decir que puedo recuperarlo? Susurré, mi voz sonaba tan pequeña, como si perteneciera a otra persona. Daniel hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenemos bases legales sólidas para impugnar la transferencia. No será inmediato. Tendríamos que presentar una petición ante el tribunal para revocar la propiedad de tu hijo. Involucrará procedimientos legales, y él puede intentar impugnarlo, pero la cláusula en el testamento de tu esposo es clara. Nos da una base sólida. Un suspiro salió de mí antes de que pudiera detenerlo. La alivio inundó mi ser, mezclado con una ola creciente de miedo por la lucha que se avecinaba. Daniel esperó, dejando que mis emociones se asentaran en el silencio. Fuiste sabia al guardar todos esos papeles viejos, dijo suavemente. La mayoría de las personas los pierden y luego pierden sus derechos.
Tú te aferraste y ahora tienes una oportunidad de reclamar tu hogar. Presioné el teléfono contra mi frente, las lágrimas empapando mi línea del cabello. Sí, finalmente logré decir, mi voz temblando pero decidida por dentro. Por favor, empecemos de inmediato. Cuando colgué, me senté en un silencio atónito, mis lágrimas goteando sobre mi regazo. Todas esas noches en el frío garaje. Todas esas mañanas, pensé que estaba atrapada para siempre. Había tenido la llave todo el tiempo. Miré a mi alrededor en el espacio desordenado y sentí un cálido fervor florecer en mi pecho. No solo había encontrado una laguna legal. Había encontrado una oportunidad de luchar para volver a casa. Y esta vez, nadie me la quitaría de nuevo. Apenas dormí esa noche. No por miedo, sino por una anticipación eléctrica y tranquila que se movía a través de mis huesos como lluvia cálida. Antes del amanecer, salí al jardín una última vez. Las rosas, aunque descuidadas, aún estaban allí como centinelas pacientes, aferrándose a lo poco de vida que les quedaba. Me incliné y toqué los pétalos quebradizos. La voz de mi esposo parecía elevarse de la tierra misma. No dejes que ellos decidan quién eres. Sentí que mis labios se curvaban en una suave sonrisa, las lágrimas acumulándose pero sin caer. No hoy. En esa tranquila hora azul, me enderecé, presioné mi palma contra mi pecho y susurré a las rosas y a él, estarías orgulloso de mí. Me tomé mi tiempo, saboreando cada pequeño ritual de la mañana, hirviendo agua, lavándome la cara, alisando las arrugas de mi vieja falda. Cada acto se sentía como una canción de victoria silenciosa. Dentro, podía escuchar los suaves murmullos de mi hijo y su esposa discutiendo sobre cosas triviales. Cortinas, acabados de encimeras, presupuestos imaginarios que no existían más allá de sus fantasías. Los escuché, sintiéndome extrañamente serena. No recibirían una gota más de mi energía. No me verían flinchar, suplicar o romperme. Preparé una última tetera de té, saboreando su amargor como si fuera un vino fino. Mis dedos ya no temblaban. Mi corazón ya no aleteaba como un pájaro atrapado. Dejé la taza, miré las rosas a través de la ventana y sentí una certeza aguda y clara atravesarme. Solo aprenderían la verdad cuando ya fuera demasiado tarde. Una semana después, mi teléfono sonó de nuevo. Estaba en el garaje doblando los últimos de mis viejas sábanas, tratando de mantener mis manos ocupadas mientras mi mente daba vueltas sin parar. Cuando vi el nombre de Daniel, me quedé sin aliento. Respondí de inmediato, presionando el teléfono contra mi oído. Señora Lee, dijo, y esta vez pude escuchar alivio en su voz, un triunfo silencioso cuidadosamente envuelto en profesionalismo. Quería llamarla personalmente para decirle que está hecho. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente bajo mis pies. ¿Te refieres a? Tartamudeé, mi voz ya temblando. La reversión está oficialmente registrada, explicó pacientemente. La cláusula restrictiva original de su esposo se mantuvo exactamente como esperábamos. Su hijo ya no tiene ningún reclamo legal sobre la casa. Usted es nuevamente la única propietaria legítima en todos los registros. Me hundí en mi catre, mis manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Daniel hizo una pausa por un momento antes de continuar, suavizando su voz. Y ahora puede proceder como desee. Si desea vender la casa, puede hacerlo de inmediato sin informar a su hijo, sin necesitar su consentimiento y sin riesgo de interferencia. Un sonido salió de mi pecho, algo entre un sollozo y una risa. Gracias, susurré, presionando mi palma contra mi frente. Gracias. De verdad. Mis rodillas cedieron y agarré el borde de la encimera para estabilizarme. Vender, susurré, saboreando la palabra de nuevo. Se sentía más pesada ahora, como una piedra afilada que había estado escondiendo en mi boca. Sí, confirmó. Puede finalizar los documentos tan pronto como esté lista. Podemos manejar todo de manera discreta. Miré alrededor del garaje, el suelo de concreto astillado, la pila de mantas dobladas, las viejas tijeras de rosas en la estantería, todos estos testigos silenciosos de mi humillación. El abogado hizo una pausa y luego agregó, si me permite, sugiero no informar a su hijo hasta que se cierre la venta. Es más seguro y legalmente, no tiene motivos para impugnarlo. Presioné mi mano contra mi pecho, sintiendo el golpe constante de mi corazón. Asentí aunque él no podía verme. Sí, gracias. Hagámoslo. Cuando colgué,
Mi mano temblaba tanto que tuve que dejar el teléfono antes de que se me cayera. Miré por la pequeña ventana. En el patio trasero, mi hijo y su esposa estaban sentados bajo la pérgola, hojeando un catálogo de renovación brillante. Ella señalaba un mostrador de mármol, su voz alta y aguda, y él asentía como un niño en busca de aprobación. Realmente pensaban que estaban a punto de heredar la vida de sus sueños. La cocina remodelada, el patio ampliado, el futuro brillante construido sobre mi borrador. Recogí los documentos y los guardé cuidadosamente en mi bolsa de costura junto con el diario y las notas del abogado. Cada objeto se sentía como un arma, afilada y pesada en mis manos. Más tarde esa tarde, salí hacia el pueblo. Mantenía la cabeza baja, envolviendo una bufanda alrededor de mi cabello para que los vecinos no me reconocieran. Cada paso sonaba como un tambor. No me romperás. No me romperás. En la oficina del abogado, los papeles estaban frente a mí. Mis manos no temblaron esta vez. Firmé cada página con trazos deliberados, mi nombre desplegándose como un acto final de desafío. Cuando terminé, él deslizó un segundo conjunto de documentos hacia mí. Si deseas cambiar tu testamento también. No dudé. Taché el nombre de mi hijo. En su lugar, escribí los nombres de mis nietos y un refugio para mujeres local. Dejé el bolígrafo y miré hacia arriba. El abogado encontró mi mirada, sus ojos suaves con algo parecido al respeto. Está hecho, dijo en voz baja. Me quedé allí un momento, mi respiración desacelerándose, una pesada y agridulce calidez asentándose en mi pecho. Ahora era más que una casa. Era libertad. Y acababa de liberarme. Solo conocerían la verdad cuando ya fuera demasiado tarde. Hice una promesa silenciosa a mí misma mientras terminaba ese té. No los informaría hasta que cada papel estuviera firmado y la tinta se hubiera secado. No les daría una sola oportunidad para torcer mis intenciones o envenenar mi determinación. Pensé en mis nietos. Sus pequeñas manos, la forma en que se iluminaban cuando horneaba. Los imaginé a salvo y amados. Recibiendo las partes de este hogar y de mi corazón que realmente importaban. Pensé en el refugio para mujeres, las madres que necesitaban una oportunidad para comenzar de nuevo. Mi dolor se convertiría en su libertad. Mi pérdida se convertiría en su salvavidas. Y pensé en las rosas, el regalo silencioso de mi esposo para mí, el jardín que había sido mi santuario. No serían destruidas para hacer una piscina estéril ni arrancadas para un patio. En mi mente, seguirían floreciendo mucho después de que me hubiera ido. A medida que el sol salía por completo, me levanté de la mesa, presioné mi mano contra la madera suave y desgastada, y tomé una última respiración profunda. Hoy, la lucha terminó. Ya no era la sirvienta de nadie. Ya no era su peso muerto. Yo era la última palabra. Esa noche, me moví como una sombra. Esperé hasta que la casa quedó en silencio, hasta que incluso el zumbido del refrigerador sonaba más fuerte que su respiración superficial desde el dormitorio. Saqué mi vieja maleta, la que tenía esquinas de cuero desgastado y una rueda faltante. Solía llevar las camisas de mi esposo en viajes de negocios, luego los juguetes de mi nieto cuando visitábamos el parque. Esta noche, llevaría los últimos restos de mi antigua vida. Doblé mi poca ropa con cuidado, alisando cada prenda con manos delicadas. Tomé la foto de la boda y la envolví en una bufanda, metiéndola en un bolsillo lateral como un latido contra mi costado. El sobre con las escrituras de la tierra y los documentos de venta fue a mi bolsa de mano, presionado cerca de mí como si fuera una costilla extra, protegiendo mi corazón. De vez en cuando, me detenía a escuchar. Silencio. Solo el suave tic del viejo reloj de pared y el susurro distante del viento contra la puerta del garaje. Me movía lentamente, saboreando cada segundo, no por tristeza, sino por un profundo respeto por la vida que había construido aquí. Las tablas del suelo bajo mis pies habían escuchado mi risa y mis sollozos. Las paredes habían absorbido el olor de 1000 cenas. 1000 mañanas tranquilas. Cuando finalmente cerré la maleta, no sentí temblor en mis dedos. Sin arrepentimiento. Llevé todo hasta la puerta y me detuve, mirando hacia atrás en el garaje una última vez. La pequeña estufa donde hervía mi té. La estantería polvorienta con frascos viejos. La cama que me había acunado durante estos últimos meses solitarios. Incliné la cabeza por un momento, dejando escapar un suave suspiro.
Una despedida silenciosa, no a la casa, sino a la mujer que una vez creyó que el amor solo la salvaría aquí. Puse las llaves sobre la mesa, no con manos temblorosas, sino con una quietud final que resonó más fuerte que cualquier puerta cerrada. Luego saqué un trozo de papel y comencé a escribir. Siempre pensaste que era demasiado débil para irme. Pensaste que me quedaría, sin importar cuán cruel te volvieras. Pero esta casa nunca fue tuya, y yo tampoco. Para cuando leas esto, yo habré desaparecido. Cuídense el uno al otro. Lo necesitarán ahora más que nunca. Adiós. Doblé la nota con cuidado, colocándola encima de las llaves. Estuve en el pasillo por un momento, mirando hacia la sala donde mi nieto solía estirarse en la alfombra con sus coches de juguete, donde mi esposo una vez se quedó dormido durante las noticias de la noche. Presioné mi mano contra la pared, sintiendo todos esos ecos una vez más. Luego me di la vuelta y salí. En la siguiente parada, le entregué las llaves al agente del nuevo comprador, una mujer de rostro amable y ojos cálidos que apretó mis manos un poco más de lo necesario, sintiendo el peso del momento. Ahora es todo tuyo. Le dije, mi voz tan clara como el cristal. Ella comenzó a decir algo. Tal vez una disculpa, tal vez un consuelo cortés, pero le apreté la mano suavemente y me di la vuelta. Volví a subir al taxi, mi bolsa a mi lado, mis hombros sueltos y ligeros. El conductor se alejó de la acera lentamente, como si sintiera la reverencia de mi despedida silenciosa. Con cada milla, el aire se sentía más limpio, el horizonte más amplio. Miré pasar los campos por la ventana y dejé que el calor se extendiera por mi pecho por primera vez en años. Sentí que no estaba huyendo de algo, sino hacia algo, la libertad. Él llegó por el camino de entrada esa tarde con su esposa a su lado, todavía emocionado por el brillo de su viaje de celebración del fin de semana. Imagino que ya estaba imaginando las excavadoras destrozando el jardín de rosas, el plano abierto del que presumía a sus amigos, la cocina nueva donde pensaba que sería el anfitrión generoso. Pero tan pronto como entró, debió sentirlo. El aire no estaba bien. El silencio era demasiado profundo, demasiado denso. Llamó una vez, probablemente esperando escuchar mi suave movimiento desde el garaje o tal vez oler el té hirviendo o escucharme moviéndome con los bocadillos de los nietos. En cambio, no había nada. Imagino que se movió por cada habitación, su voz subiendo con cada paso. Tal vez empezó a abrir puertas de golpe, llamándome con ese tono agudo e impaciente que siempre usaba cuando no salía con lo que quería. Luego debió haber llegado a la cocina, vio las llaves sobre la mesa, vio mi nota. Me pregunto cómo se veía su cara al leerla. Esa expresión tensa y contraída que solía tener cuando se daba cuenta de que había perdido una apuesta. Solo que esto no era una apuesta. Esto era todo. Lo imagino arrugando el papel, con las manos temblando, la respiración entrecortada. Tal vez se volvió hacia su esposa, esperando que ella tuviera una solución, un plan. Pero ella probablemente estaba demasiado ocupada gritándole, acusándolo de arruinarlo todo, llamándolo tonto por no controlar mejor a la anciana. Tal vez intentó llamarme, su voz llena de rabia y pánico. Tal vez marcó una y otra vez, escuchando el frío clic final de la línea bloqueada. Lo imagino entrando a toda prisa en el garaje, abriendo cajas, arrojando viejas herramientas y mantas al suelo, buscando escrituras que ya no le pertenecían, buscando evidencia del poder que nunca tuvo realmente. Mientras tanto, ella se quedaría junto a la puerta, gritando sobre el futuro que él le había prometido, la gran renovación, las fiestas en el jardín, el dinero. En cambio, solo encontraron silencio y los fracasos del otro. Afuera, las rosas se mecerían suavemente en la brisa de la tarde, como si no hubiera pasado nada. Me gusta pensar que se detuvieron allí, los dos, rodeados de las ruinas de sus ilusiones. Tal vez finalmente vieron cuán vacío estaba realmente su imperio, sin mí para mantenerlo unido. Yo me había ido, la casa se había vendido y las llaves habían cambiado de manos, y todo lo que les quedaba era un eco vacío de su propia avaricia. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono comenzara a sonar con números desconocidos. Incluso en mi nuevo apartamento pequeño con sus paredes delgadas y pasillos tranquilos, podía sentir la vibrante ira de él resonando por toda la ciudad. Cuando finalmente miré la pantalla, vi su nombre parpadeando una y otra vez, cada llamada llegando más rápido que la anterior. Dejé que sonara una vez, dos, otra vez. En la séptima llamada, respondí. Al principio no dije una palabra.
Solo dejé que el silencio se estirara entre nosotros como una cuerda con la que podría ahorcarse. Finalmente, su voz irrumpió, cruda y sin aliento. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? No puedes simplemente vender la casa. Es mía. No puedes hacerme esto. Cerré los ojos e imaginé que estaba de pie en la cocina desmantelada, su cara morada de furia, sudor en su frente. No te hice nada, dije, mi voz calma y baja. Simplemente recuperé lo que siempre fue mío, balbuceó, las palabras chocando entre sí en su garganta. Estás loco. Te demandaré. Me aseguraré de que nunca veas un centavo. ¿Me oyes? Me debes. Casi me reí entonces, el sonido burbujeando como un suave y inesperado arroyo. No te debo nada. Interrumpí, mi voz tan suave como agua en calma. Y la casa, nunca fue tuya. Nunca estuvo destinada a ser tuya. Hubo una larga pausa, un silencio tan denso que casi podía escuchar el sonido de él dándose cuenta de la verdad. Luego comenzó la súplica. Por favor, mamá, podemos llegar a un acuerdo. Piensa en los nietos. Piensa en todo lo que planeamos. No me inmuté. Si pensé en los nietos, dije. Pensé en ellos cuando me aseguré de que cada dólar fuera a algún lugar significativo, a algún lugar donde un día pudieran encontrar verdadera bondad, no lecciones de avaricia. Su voz se quebró, pasando de la rabia a algo más pequeño, más lastimoso. Por favor, no me hagas esto. Miré alrededor de mi nuevo apartamento, la simple tetera en la estufa, el sol deslizándose por las cortinas blancas. Ya lo he hecho, respondí suavemente. Luego, sin otra palabra, presioné el botón y terminé la llamada. Miré la pantalla mientras su número aparecía una y otra vez. Y luego, finalmente, lo bloqueé. Dejé el teléfono y me serví una taza de té. Estaba tranquilo en esa pequeña habitación. Tan tranquilo que podía escuchar cómo mi propio corazón se desaceleraba, encontrando su ritmo natural y suave nuevamente. Bebí despacio. Cada trago lavando años de humillación silenciosa. Por primera vez en décadas, mi té sabía exactamente como me gustaba, fuerte, caliente y libre de la amargura de otros. Las noticias viajan rápido en un pueblo como el nuestro. En unos pocos días, se corrió la voz de que la casa había sido vendida sin rastro de ceremonia o permiso. Sus amigos, los mismos que solían reírse de sus bromas sobre mí, comenzaron a susurrar a sus espaldas. Intentó mantener las apariencias, invitándolos a su nuevo apartamento alquilado, pero no estaban impresionados por habitaciones medio vacías y pintura descascarada. No vinieron a beber vino barato en sofás de segunda mano. Las mismas personas que una vez lo llamaron afortunado ahora lo llamaban tonto, sacudiendo la cabeza ante el hombre que lo perdió todo porque subestimó a una anciana. Con el tiempo, comenzó a vender pedazos de su orgullo. El coche caro que solía presumir, los relojes de diseñador de los que hablaba en línea. Cada artículo que vendía era otra confesión silenciosa de derrota. Otro ladrillo que se desmoronaba de la imagen que trató de construir. Mientras tanto, yo me acomodé en mi nueva vida. Compré una pequeña mesa de madera para mi té. Puse una sola rosa y un jarrón astillado en el centro. Observaba cómo el sol ascendía por mi pequeño salón cada mañana, ya no interrumpido por voces enojadas o risas agudas. A veces imaginaba a mi hijo desplazándose por su teléfono tarde en la noche, leyendo los comentarios chismosos sobre él. ¿No es ese el tipo que pensó que heredó una mansión? Supongo que no era tan inteligente como pensaba. No lo odiaba. Ya no. El odio es pesado, y había cargado suficiente como para durar 2 vidas. En su lugar, sentía algo más frío y limpio. Indiferencia. Él sobreviviría. Siempre encontraba una manera de culpar a alguien más, de conseguir simpatía de aquellos que aún no lo conocían. Pero lo haría sin mi ayuda, sin mi hogar, sin mi amor apoyando su frágil ego. Tomé otro sorbo de té y miré hacia el pequeño patio debajo de mi ventana, donde unas pocas flores silvestres se movían con la brisa. Por primera vez en mi vida, no me sentía responsable de salvar a nadie más que a mí misma.